Dos, tres. Sean bienvenidos, amados hermanos. Le voy a invitar a que abra conmigo su Biblia en Éxodo 18, por favor. Vamos a volver al libro del Éxodo después de ya un par de semanitas. Éxodo capítulo 18. Vamos a tratar de abordarlo todo el día de hoy, así es de que vamos a ponernos en manos del Señor. Éxodo capítulo 18, ¿lo tiene ya? Deme un segundito. Bien, dice la palabra del Señor. Y Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Entonces, Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después que éste la había enviado a su casa, y a sus dos hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, pues Moisés había dicho: he sido peregrino en tierra extranjera. Y el nombre del otro era Eliezer, pues había dicho: el Dios de mi padre fue mi ayuda, y me libró de la espada de Faraón. Y vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde éste estaba acampando junto al monte de Dios. Y mandó decir a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti, con tu mujer y sus dos hijos con ella. Salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó, lo besó y se preguntaron uno a otro cómo estaban y entraron en la tienda. Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Y se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel, al librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Jetro dijo: bendito sea el Señor que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios, y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Versículo 3. Y aconteció que el día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer? Respondió Moisés a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene un pleito, vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. El suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en el que deben andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo, y que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti, y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir, y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él había dicho. Y escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel, y los puso por cabezas del pueblo, como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. El pleito difícil lo traían a Moisés, mas todo pleito sencillo lo juzgaban ellos. Moisés despidió a su suegro, y este fue a su tierra. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, gracias por este tiempo. Ponemos en tus manos, Señor, tu palabra, que pueda confrontarnos, que pueda dirigirnos, que pueda edificarnos. Ayúdanos, Señor, a ver a la luz de tu palabra y de la historia del Éxodo cuáles son las implicaciones que hay para nuestra vida cristiana.
Nos has librado del pecado, del cautiverio del pecado, nos has dado vida y ahora, Señor, nos mandas a vivir una vida para tu gloria. Ayúdanos pues a que las enseñanzas que hoy aprendamos puedan abonar, Señor, a esta gran tarea. Permite que cada día podamos decidir y contemplarte, ser cada día más como tú. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Se recuerda, estamos volviendo al libro del Éxodo, y el Éxodo, lo hemos dicho en varias ocasiones, que el Éxodo cuenta la historia de cómo Dios salva. No solo cómo Dios salvó al pueblo de Israel, sino cómo nos salva a nosotros también hoy en día. Recuerda que hablamos que el pueblo estaba cautivo por Faraón en Egipto, así como usted y yo estábamos cautivos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura. La Escritura dice que hay un Salvador, que hay alguien que libera al pueblo. De la misma manera, Jesús es aquel que libera al pueblo de la esclavitud en la que nosotros estamos. Luego el pueblo pasa de manera milagrosa y de manera poderosa al desierto antes de llegar a la tierra prometida. Así como ustedes y yo, que hemos sido salvados por el Señor, estamos en el desierto. Decíamos que esta vida no es de que pasamos por algunos desiertos, es que vivimos en el desierto toda la vida. Desde su nuevo nacimiento hasta que usted llegue a la presencia de Dios, se llama desierto. Y los desiertos, como los hemos visto acá, algunas veces se intensifican mucho más, y otras veces usted va a encontrar estos oasis de agua, pero a la larga es desierto. Los oasis son temporales, los oasis son momentáneos. El acompañamiento de Dios es todo el tiempo, como lo hacía con el pueblo de Israel a través de la nube y la columna de fuego. Pero no estamos en la tierra prometida todavía. Hacia allá vamos, sabemos que eso es lo que tenemos que anhelar y lo que nos mantiene siguiendo al Señor, pero no estamos en la tierra prometida todavía. Por lo tanto, todo lo que estamos viviendo hoy por hoy es un desierto. Muchas cosas pasan en el desierto del pueblo de Israel. El pueblo de Israel crece en fidelidad, crece en confianza, crece en humildad, van abandonando su orgullo, van abandonando su independencia y van dependiendo cada día más de Dios. Que eso es prácticamente lo que usted y yo hacemos en esta vida. A través de las circunstancias difíciles vamos aprendiendo a ser más humildes, vamos aprendiendo a depender cada día más de Dios y vamos aprendiendo a glorificarlo a Él. Curiosamente, en el capítulo 19 está el pueblo de Dios ya en el Sinaí y recibe una ley. Así como usted y yo recibimos una ley, tenemos una ley por la cual dirigimos nuestra vida. Entonces el pueblo de Dios, previo a llegar a la tierra prometida, ellos recibieron una ley por la cual tenían que vivir, al igual que usted y yo. La Escritura nos da algo tan maravilloso, dice Jeremías 31, que ahora la ley sí la tenemos acá en la Escritura. Es la misma ley, no es una ley diferente, es la misma ley, es la buena ley, es la ley eterna y perfecta. Pero ahora esta ley no solamente está escrita en un libro o en las tablas de piedra, sino en las tablas de nuestro corazón. Esa es parte del nuevo pacto. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora todos los creyentes estamos en un desierto, tenemos la ley del Señor y anhelamos vivir bajo esa ley. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Entonces fíjese qué interesante, porque lo que Dios estaba haciendo y es lo que sigue haciendo con nosotros hoy en día, Dios está formando un pueblo. Cuando Israel estaba cautivo en Egipto, ellos no eran un pueblo, no eran una nación. Dios los saca y comienza a hacer con ellos un pueblo. Si Dios está comenzando a hacer con ellos un pueblo, eso nos recuerda que hay una organización que es necesaria. Ya, hay una organización que tenemos que tener presente. Luego, al mismo tiempo, Dios no solamente estaba haciendo un pueblo, formando un pueblo, sino que también estaba haciéndose de un pueblo, estaba adquiriendo un pueblo para Él. Entonces este pueblo requiere también de adoración. La organización va de la mano con la adoración. Nadie puede adorar como le da la gana, nadie.
La escritura es muy clara que Dios establece formas organizativas en la escritura para poder vivir esta vida del pueblo de Dios. Usted no está exento de las leyes de Dios. Usted no está exento de vivir en una estructura organizada. Dios es un Dios de orden. Su pueblo tiene que ser un pueblo de orden también. Entonces fíjese qué interesante, eso es lo que sucede justamente acá. No me quiero detener mucho tiempo en la primera parte del capítulo 18, pero es importante recalcar qué estaba pasando acá. Y hay una historia familiar muy interesante. En el capítulo 18, el versículo 1, aparece este personaje que es Jetro, el sacerdote de Madián. Jetro era el suegro de Moisés. Ya desde el capítulo 3 o capítulo 4 tuvimos algún acercamiento con este Jetro. Jetro recibió a Moisés cuando Moisés venía huyendo de Egipto. Él lo recibe en su casa y se casa con una de sus hijas. Tienen dos hijos que se llaman Gersón y Eleazar. Entonces, fíjese qué interesante, póngame atención con esto. Cuando Moisés se va de la compañía de Jetro, que vivían en Madián, en el desierto, se va para Egipto. Moisés se va con una mentira. Fíjese. No lo busque, pero se lo leo rapidito. En Éxodo capítulo... se me perdió. En Éxodo capítulo 4, versículo 18 dice: Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro después de haberse encontrado con la zarza ardiente, y que la zarza le dijo a Moisés que iba a ser enviado a Egipto para liberar a su pueblo. Viene Moisés y regresa a casa de Jetro y le dice: te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Eso no fue lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Es curioso porque muchas veces creemos que como creyentes que hemos nacido de nuevo, de entrada tenemos una fidelidad y una seguridad en el evangelio inmediata. Eso no sucede así, ni tan siquiera Moisés lo tuvo. Moisés vio la zarza ardiente que se le apareció, la zarza le habló, algo completamente milagroso. Y cuando Moisés regresa donde Jetro, en vez de decirle que la zarza le había hablado, le dice: mira, fíjate que tengo unas cosas que ir a hacer a Egipto. Voy a ir a ver si mis familiares están bien. ¿Por qué no le dijo que iba a ir a liberar al pueblo de Dios y que se le había aparecido en una zarza? Porque iba a creer que estaba loco. Así como muchos de nosotros, ¿no? ¿A cuántos les da vergüenza o les dio vergüenza en un principio compartir lo que aquí aprendían? No, súper interesante, súper bueno, y esa es la verdad. Pero a la hora de compartirlo, es que no hay que pelear. No es que la gente no entiende, no va a entender, es muy complicado esto. Claro, a medida que usted va madurando, usted va entendiendo lo que el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero en un principio que usted ha recibido la experiencia de salvación, no cualquiera empieza a compartir estas verdades de la noche a la mañana. Quisiéramos compartirlas y nos damos cuenta que no estamos ni tan siquiera tan preparados, porque empezamos hablándole a la gente de la predestinación. Y ayer lo decíamos en el curso de arraigado. No le mencione a la gente la predestinación. La predestinación no es el evangelio. Pero como es lo que más le ha cautivado a usted, que Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo, y que usted estaba muerto en sus delitos y pecados, y que Dios le dio vida y usted no hizo nada, que Dios lo salvó por su gracia. Eso es lo primero que usted va a contar a la gente. Y se da cuenta que la gente pelea. Pero esa es la verdad. Sí, es la verdad, pero no es la verdad que salva, hermano. Hay muchas verdades en la escritura que no necesariamente son las que salvan. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Es el evangelio el que salva. Ahora Moisés, creo yo, ya siempre es culpable de mentira, culpable de no confiar plenamente en el Señor. Pero a la larga Moisés estaba muy tierno en toda experiencia, estaba asimilando lo que a él le había pasado. Cuando yo entendí la teología reformada, yo pasé 8 meses, contaditos, 8 meses digiriendo qué era todo esto que acababa de aprender, porque yo no lo había entendido antes, y ahí está en la escritura.
Y pasé 8 meses diciendo, no, voy a dedicar este tiempo a refutar esta teología. Es más, escuchaba sermones de John MacArthur y teníamos la Biblia de John MacArthur, que es como el ícono para Latinoamérica de los teólogos más reconocidos. Y yo tenía esa Biblia y leía Romanos 8 acerca de la predestinación y cómo Dios nos escoge. Y yo decía, esto no puede ser. O sea, ahí está la verdad. Y sí, yo la entiendo, pero es que no puede ser. Entonces voy a refutar todo esto, y a medida que yo iba tratando de refutar esta verdad, más me iba convenciendo. Ahora, el reto no era enseñar estas verdades. El reto era cómo las iba a enseñar. Si había sido pastor en una iglesia por los últimos 7, 8 años, y tenía que pararme detrás del púlpito y decirle, hermanos, todo lo que hemos aprendido está mal. Y vamos a empezar de nuevo. Y les voy a predicar el evangelio que nunca se los he predicado. Les hemos enseñado que ustedes tienen que, para venir al Señor, abrirle las puertas de su corazón y aceptarlo como su Salvador y hacer una oración. Mentira. En ninguna parte de la Escritura dice eso. Pero ahora la pregunta era, ¿cómo enseño yo esto al pueblo? ¿Cómo le digo a la gente que estábamos equivocados? Y la otra pregunta era, ¿y si en realidad estamos equivocados? Que hasta el año pasado creo que les comentaba en más de alguna ocasión, que yo me levantaba a las 3, 4 de la mañana. ¿Y si todo lo que estoy enseñando es mentira? Y pensaba en ustedes, en el infierno. ¿Y si todo lo que estoy enseñando es mentira? Y de ahí me levantaba a las 3 de la mañana y iba a la Biblia y veía, sí, pues no, es verdad. Ya me volví a dormir, pero me pasó varias veces. Me pasó varias veces la misma inseguridad. Póngame atención, que muchas personas que han escuchado este evangelio, el evangelio verdadero, el único, es la misma inseguridad que muchas personas tienen en un principio. Porque han vivido en un evangelio por tanto tiempo, han vivido en una forma de ser iglesia, de vivir su cristianismo, que ahora abandonarlo todo tiene mucho riesgo, hermano. Tiene mucho riesgo. Entonces Moisés fue de los que cedió al riesgo. Y dijo, bueno, yo no le voy a decir a mi suegro que voy a ir a liberar al pueblo de Egipto, porque ¿qué tal si no lo libero? ¿Ya? Entonces le dijo, voy a ir a ver a mi familia, ya voy a venir. Y se fue. No le dijo nada de la zarza, no le dijo nada del mandamiento que Dios le había hecho, así como muchos de nosotros, ¿verdad? Que en un principio nadie sabe que venimos aquí a la iglesia reformada, porque tenemos miedo que el otro nos tilden, nos señalen, nos acusen. Lo mismo pasó, pero eso es parte de la inmadurez. A medida vamos viendo y vamos creciendo y vamos cimentándonos, nos vamos dando cuenta y teniendo mayor seguridad de hablar la verdad, como Moisés tuvo la oportunidad al volver a ver a su suegro. Entonces, ¿me está haciendo hasta ahorita la idea? Entonces, fíjese qué interesante. El suegro de Moisés tomó a Séfora, que era la esposa de Moisés, versículo 2, y después de esto la había enviado a su casa. ¿Por qué la había enviado a su casa? No sabemos. Algunos creen que camino a Egipto la envió a su casa. Otros creen que cuando ya estaba en Egipto y vio todo lo que Faraón estaba haciendo para maltratar al pueblo, la envió de regreso a su casa. Y otros creen de que cuando ya venían de regreso y estaban cerca de Madián, Moisés y el pueblo estaban acampando, y le dijo, aquí estamos cerca de tu padre, anda a visitarlo. ¿Ya? Yo soy partidario de la tercera, de la última. No creo que Moisés, habiéndose llevado a su esposa y empezar a ver que la vara se le convertía en culebra y toda esta cosa, haya desconfiado en un primer principio del Señor. Aquí es o todos en la cama o todos en el suelo. ¿Ya? Entonces si Moisés había comenzado a experimentar con su esposa las cosas maravillosas que Dios estaba haciendo, quería que su esposa fuera también partícipe de esto. Entonces creo yo, no sé, podría estar equivocado, creo yo que Moisés, estando cerca, manda a su esposa donde su suegro, y ahora vienen de regreso. Entonces vino Jetro, versículo 5,
suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde se estaba acampando, y mandó a decir: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer. Salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó, y se preguntaron uno a otro cómo estaban, y entraron en la tienda. Fíjese qué interesante. Moisés tenía muchas verdades que decirle a su suegro, muchas verdades. Pero antes de decir la verdad, Moisés le mostró amor, Moisés le mostró respeto, Moisés le mostró afecto. Yo creo que esa es una de las cosas que nos hacen falta a nosotros como defensores de la palabra. Muchas veces creemos que solo porque tenemos la verdad la gente se la tiene que tragar. Eso no funciona así. ¿Ya? Que usted me escuche a mí predicando un mensaje duro es porque yo estoy proclamando la palabra. Pero a la hora de hablar con una persona directamente, yo tengo que ver la manera de mostrar amor, de mostrar respeto. ¿Ya? Eso es fíjese, antes de decir: venga suegro, tengo un montón de cosas que decirle. No, hombre, no sabe lo que ha pasado. Ese montón de dioses en los que usted cree, no, hombre, son basura. No le dijo eso. No empezó a criticar que él era un sacerdote de Madián. No, me has perdido todo el tiempo. No, hombre, sí, yo también estoy igual que vos, pero mira, hoy ya soy convertido. No empezó así. Empezó mostrándole respeto. Y fíjese, Moisés, si usted entiende la posición de Moisés, Moisés era el líder, era la persona responsable de haber puesto de rodillas a la nación más poderosa del mundo. Hasta Faraón se le fue a poner enfrente. Este tipo Moisés tenía valor, hermano. Este tipo Moisés había subido de una categoría en la que ninguno de nosotros vamos a estar nunca. Pero cuando viene su suegro, hoy sí había desgraciado. No, lo trató con respeto, lo trató con honor. Fíjese, salió Moisés, se inclinó. ¿Se puede usted imaginar lo que es que este hombre que Dios está utilizando se incline ante un sacerdote pagano? Se inclina, lo besa y se preguntaron cómo estaba. ¿Y cómo estás? Hay una preocupación genuina. ¿Cómo has estado en todo este tiempo? Versículo 8, después de entrar a la tienda, Moisés contó a su suegro, ahora sí, fíjese, todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios. Mira, hubieron 10 plagas. Suegro, no se imagina, a mí me temblaban las patas. Pero fue impresionante lo que Dios dijo que iba a hacer, eso hizo. Y mire, salimos de ahí, mire, la última plaga, suegro, un cordero matamos y pasó el ángel de la muerte, mató a todos los primogénitos, pero a nosotros que habíamos puesto la sangre de un cordero en los dinteles de la casa, no nos mataron. Fue impresionante, suegro. Dios seleccionó a las personas que iban a ir salvando. Suegro, fue increíble. ¿Y se recuerda lo que hablábamos de las 10 plagas? Cada plaga tenía que ver con una deidad de Egipto. Dedicamos 10 semanas a ver cada una de las deidades, porque cada una de esas deidades tenía que ver con una forma de adoración egipcia. Suegro, no se imagina, las 10 deidades más poderosas de Egipto quedaron burladas cuando Dios empezó a obrar. Cuando Jetro escuchó todo esto, versículo 9, se alegró de todo el bien que el Señor había hecho a Israel. Y entonces Jetro dijo: bendito sea el Señor. No sé si usted tiene en su Biblia, la Biblia de las Américas, la palabra Señor está en mayúscula. Cada vez que usted vea la palabra Señor en mayúscula en el Antiguo Testamento, la traducción original es Yahvé o el Yahweh, ¿ya? El nombre original de Dios. ¿Por qué no se traduce? Porque los rabinos en un principio creyeron de que ese nombre de Dios era tan sagrado que no se podía ni escribir ni nombrar. Entonces lo reemplazaron por el Señor, ¿ya? Pero en la escritura, en los originales, ahí la palabra es Yahweh. Eso quiere decir, y esto es importante, porque eso quiere decir que Jetro estaba reconociendo la obra del gran yo soy, del Yahweh, como la obra suprema sobre los egipcios y sobre la mano del faraón.
Y me encanta el versículo 11, fíjese. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. ¿Por qué Jetro había llegado a esa conclusión? Porque Moisés se había tomado el tiempo para explicarle cómo Dios había vencido a cada una de estas deidades. ¿Ya? Entonces, ahora sé, dice, ahora entiendo. Ciertamente esto se probó cuando trataron al pueblo en arrogancia. Y mire qué hermoso lo que pasa en el versículo 12. Jetro, su suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Fíjese qué interesante lo que le voy a explicar. El primer evangelizado de Moisés es su suegro. Por lo regular, donde más nos cuesta hablar el evangelio es en nuestras familias. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos el valor que Moisés tuvo para reconocer que estaba equivocado y demostrarle y tener paciencia. No, hermano, no vaya a ser de que un hermano de la iglesia le pregunte a usted por algo teológico, que usted, si quieres tomémonos un café. No, hombre, vamos y yo te explico con paciencia. Te tomaste el café, no resolví. Tomémonos otro la otra semana. Estuvo bueno este capuchica, 3 horas aquí y ni se siente, vamos. Pero cuando tenés que hablar a la gente más cercana, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil hablar a tu familia? ¿Por qué es tan difícil hablar a tu madre, a tu padre? ¿Por qué es tan difícil hablar a tus hermanos? ¿Sabe por qué es difícil? Porque ellos no solamente inspeccionan tu teología, sino también tu vida. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Esa es la parte más difícil de todas. Yo se los he dicho en muchas ocasiones, la ovejita más yuca que tengo yo. Ahora tengo 2 ovejitas yucas. Mi esposa y mi hijo recién nacido. Estoy más que seguro que es incrédulo, es inconverso de mi hijo, porque es inconverso. No ha creído en el Señor, ¿no? Es un pecador. Va a llegar un momento en que me va a desafiar la autoridad y me va a hablar como ninguno de ustedes jamás en la vida me va a hablar. ¿Pero sabe por qué? Primero, porque es pecador. Segundo, porque se va a rebelar en contra de la autoridad. Y tercero, porque sabe lo que yo realmente soy en mi casa. Ahí es donde viene el fracaso de la mayoría de creyentes. La mayoría de creyentes nos dicen, sí, si hicieras lo que haces en la iglesia, si por lo menos hablara, si por lo menos hiciera un porcentaje de todo lo que decís que conoces. Y aquí venimos, y su mamá, no quiere, ella está dura. Pues sí, está dura, porque aquí trapeás, barres, haces de todo, saludás a los hermanos y allá llegás como que nadie te conoce. ¿Me estás siguiendo lo que estamos hablando? Ese es uno de los retos más duros. Y lo tenemos como pastores y líderes. Tratar de enseñar a nuestra esposa es lo más difícil que hay, hermano. Es lo más difícil. Yo quisiera decirle a mi esposa, a veces siento en mi corazón, ¿verdad? Decirle, aprovechame, aquí está tu enciclopedia teológica. ¿Cuántos hermanos quisieran tener el privilegio de vivir con un teólogo como yo? Recoger la ropa mejor, me dice. Ese es el problema. Por eso no digo, eso es lo que yo quisiera decirle, no se lo digo, ¿no? Porque eso es lo que me va a mandar a hacer. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Entonces la teología tiene que ir acompañada, o la verdad tiene que ir acompañada de afecto, de verdad, y no solo de verdad teológica, sino de verdad experimental. De verdad que se te vea, que Dios te ha cambiado, que Dios ha hecho una obra genuina en ti. Después
No es que esto va a convertir a la gente, ¿ya? Es Dios quien da vida, pero usted no es el obstáculo. Y fíjese, me encanta el versículo 12. Jetro, su suegro Moisés, tomaron un holocausto. El holocausto por lo regular era un sacrificio que se hacía para pedir perdón por los pecados. ¿Ya? Entonces toman a su suegro y viene Aarón también y todos los ancianos de Israel y pidieron perdón al Señor. Ofrecieron un sacrificio para pedir perdón y luego comieron y se regocijaron en esta nueva comunidad que Dios estaba creando. Maravilloso, hermano. ¿Me está haciendo esto ahorita? No quería dejar de ir esa parte porque creo que es importante, pero quiero centrarme en el versículo 3 en adelante. Y fíjense que aquí sucede algo bien interesante. Aquí es donde por primera vez en la Escritura se ve algo de la estructura organizacional del pueblo de Dios. Póngame atención con esto. La estructura organizacional del pueblo de Dios es sí o sí. Ojo, es sí o sí. No hay formas diferentes de estructura. Cualquier estructura diferente a esta organizacional en una iglesia o en algo que haga parecer el pueblo de Dios es errada según las Escrituras. En las Escrituras, la forma de gobierno es un liderazgo compartido. No hay tal cosa como pastores asociados, porque el pastor asociado hay un pastor principal y los asociados, ¿ya? Los que están ahí como por debajo del pastor. Eso no funciona, eso no sucede así. El liderazgo compartido es la estructura bíblica. Ahí pueden haber muchas variantes en cómo esto tiene que funcionar, pero la estructura que Dios ha establecido es un liderazgo compartido donde todos los líderes son iguales. Ojo, si usted en su iglesia tiene algo que se llama pastor general, ese tipo es antibíblico. No existe la figura de pastor general. Hay un solo pastor general que se llama Jesucristo. Él es el pastor de los pastores. Pero un pastor general, en un rango general, no existe en una condición humana, en una condición meramente humana, solo humana. El pastor general es Dios y al mismo tiempo hombre y puede pastorear perfectamente su iglesia. Por lo tanto, todos los demás estamos en un mismo nivel y nos sometemos al liderazgo pastoral del Señor. ¿Me está haciendo esto ahorita? En el Antiguo Testamento hay muchas referencias a que Dios es el pastor del pueblo. Y Dios ha nombrado pastores para que se encarguen del pueblo, pero a la larga es Él a quien rinden cuentas. Los pastores. En Ezequiel usted puede ver que el Señor maldice a los pastores porque están trasquilando a las ovejas, porque están haciendo las cosas totalmente aparte, diferente a lo que el Señor está diciendo. Entonces fíjese qué interesante, el pueblo ha salido de Egipto, se está formando un pueblo y es necesario de que toda la congregación entienda cómo funciona y cuáles son los beneficios de un liderazgo compartido. Para que un liderazgo compartido funcione, yo creo que tienen que haber tres implicaciones, o hay tres implicaciones. Primero, el que ha sido llamado, ¿ya? El que ha sido llamado tiene que entender esto. En este caso Moisés, en su contexto, su servidor, ¿ya? Yo no soy el pastor general, pero he sido hasta el día de hoy el que Dios ha determinado para que esté al frente de la obra. A esto se le llama el primero entre iguales. Todos somos iguales, ¿ya? Todos los líderes de la iglesia son iguales, pero hay uno que en cierta forma está cumpliendo un rol importante de enseñanza. Entonces, fíjense qué interesante. Tres implicaciones. La primera es la responsabilidad del líder, el que Dios llama para iniciar la obra. Segundo, la responsabilidad de los líderes, de los demás que van a ayudar en la obra. Y tercero, la responsabilidad del pueblo.
para que, repito, para que una estructura de liderazgo compartido funcione, estas tres implicaciones tienen que estar presentes. Entonces, primero, fíjese, la responsabilidad de ser un buen líder. Por lo regular creemos que el buen líder es el líder que es déspota, ¿ya? El líder que entra y no saluda a nadie y dice, ese maestro es de carácter fuerte, ha de ser buen líder. No, eso no es un buen líder. Eso es lo que el mundo dice que es un buen líder. Pero el mismo Señor Jesús nos enseña quién es, cómo tenemos que identificar los que están en autoridad. Los que están en autoridad jamás están por encima. Los que están en autoridad están sirviendo por debajo. Entonces el Señor dice, ustedes entienden que las autoridades en el mundo son de una forma, pero aquí son de otra. Aquí la autoridad tiene que funcionar de una manera distinta. Y me encanta el ejemplo de Moisés, porque fíjese, Moisés estaba haciendo esta labor por sí solo. Dice, aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. Cuando habla de juzgar, es a decidir entre lo que está bueno, lo que está malo. Traían problemas a Moisés. Moisés discernía la voluntad de Dios y les decía, según la voluntad de Dios, esto es lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. Todos los pueblos, todas las organizaciones religiosas incluso necesitan personas así, personas que ayuden al pueblo a discernir lo que Dios quiere. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer. Fíjese, esto es bien interesante. Si yo fuera Moisés, lo único que mi suegro sabe que yo he hecho por los últimos 40 años es cuidar cabras. Eso es lo único que he hecho en el desierto, andar con las cabras para arriba y para abajo. Pero ahora me voy y regreso con un pueblo de 2 millones de personas. Y ahora estoy, suegro, ya tengo trabajo. Y entonces aquí estoy, juzgando al pueblo. Todo el día paso haciendo esto. Mire qué labor más importante la que tengo. Y viene Jetro y cuando lo ve y le dice, ¿qué estás haciendo? Lo que estás haciendo es aberrante, no funciona, es inútil. Tú solo no podés estar delante del pueblo. Pasas todo el día, desde la mañana hasta el atardecer. Y quiero que me entienda algo, que es lo que estaba pasando acá. Primero, uno de los grandes problemas es que al Moisés hacerse cargo de esta labor, él solo iba a llegar un momento en que se iba a quemar. Eso existe, eso pasa. Conozco un pastor que está, hace como un mes más o menos, o 2 meses atrás, me llamaban a mí para ver si yo tenía a alguien a quien recomendar para una iglesia. Porque el pastor que estaba ahí ha estado como pastor creo que como 8 o 9 años más o menos, y en todo el tiempo que estuvo ahí nunca levantó líderes. Y él hacía la labor, él predicaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, hacía visita, limpiaba, trapeaba, hacía todo. Las veces que yo fui le dije, hermano, lo que usted está haciendo, como Jetro, es aberrante. 2 cultos, hermano. 2 cultos. No hay necesidad de hacer tanto y tanto y tanto. De 2 cultos o 1 o 2. Y deje que la gente viva, que la gente experimente el evangelio en todo ese tiempo. No necesitamos tenerlos metidos en la iglesia. Necesitamos que ellos aprendan a hacer luz en el mundo. Eso necesitamos. Necesitamos 1 o 2 cultos, pero bien preparados. Yo me tardo 3 días, 4 días en preparar un sermón. Ahora imagínense predicando todos los días. Necesitaría 25 horas al día. No funciona así. ¿Y qué pasó con este pastor? Tiró la toalla. No por un pecado, sino porque estaba cansado. ¿Ya? El cansancio es algo grave en el ministerio. El cansancio es terrible en el ministerio. Y eso usted lo puede ver con Elías. Elías tuvo un rush de adrenalina
mató profetas, se burló de ellos, hizo llover y tenía un poder, hermano. Degolló a 850 profetas. Y no sé si usted alguna vez ha degollado una gallina. O no sé si usted por morbo, voy a meterme aquí, no sé si usted por morbo alguna vez ha visto esos videos de allá de los árabes que agarran las cabezas de las personas y los empiezan a degollar con un machete. Cuesta. Somos duros. ¿No? Y le dan, ahora imagínese hacerlo con 800 profetas. 800. Un cansancio. Y Elías, cuando se dio cuenta de esto, Elías cuando salió de ahí, una mujer, Jezabel, le mandó a decir: lo que hiciste con mis profetas voy a hacer yo contigo. Y Elías se deprimió. Se deprimió no porque no creyera en el Señor. De hecho, él se fue debajo de un eneldo y, sabiendo que su oración tenía poder, le dijo al Señor: quítame la vida. Esa fue la oración de Elías. No fue un llanto de queja, fue una petición genuina que le salió del corazón. ¿Pero qué lo llevó a eso? El cansancio. ¿Sabe cómo lo curó el Señor? El Señor le dijo: dormite. Lo levantaba y dice que un ángel se le acercaba, le daba de comer, le daba de tomar agua, volvete a dormir. Se dormía, se levantaba, volvía a comer, volvía a tomar, volvete a dormir. Así lo hizo como 2 o 3 veces. Y ya la tercera vez, ya descansado, bien comido, se levantó y dice que empezó a correr detrás de un carro y llegó a otro lado, ya listo para la otra misión. ¿Qué necesitaba? Descanso, porque estaba muy cansado. ¿Está haciendo eso ahorita? Jetro estaba anticipando esto y Jetro dice: no puedes gobernar tú solo. Así no funciona la organización en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios tenés que entender, Moisés, de que necesitas ayuda de otras personas. Fíjese, aquí es donde empieza la primera característica, una de las características más importantes de todo líder. Todo líder tiene que ser enseñable. Lastimosamente, eso es lo que carecen muchos liderazgos y lastimosamente eclesiásticos. Ya usted viene y le dice algo: mire, pastor, yo creo que la forma en la que habló, la forma en la que yo aquí, ¿quién soy vos? Yo aquí soy el pastor. No sé si usted viene de iglesias donde nos enseñaban que aquí yo soy el pastor y yo tengo la última palabra. Eso no es bíblico, eso es demoníaco. Dios no puede encargar el destino de su pueblo en la mente de un pecador. ¿Me está siguiendo esto ahorita? Y fíjese, las viejas confiables de los líderes no enseñables. Usted les dice que están haciendo algo mal a la luz de la Biblia y le dicen: cuando hagas lo que yo he hecho, entonces me decís. Es la vieja confiable. Ese es un líder que no debería estar liderando, porque todo líder tiene que entender que para poder liderar siempre hay una oportunidad de aprender. Y ojo, todo líder tiene que estar pendiente y a la expectativa de que las enseñanzas de parte de Dios pueden devenir de los lugares menos esperados. Aquí, ¿quién estaba enseñando a Jetro? ¿Quién estaba enseñando a Moisés? Un sacerdote pagano, recién convertido. Es el que estaba enseñando. Y ojo, esto no aplica solo para los líderes, aplica para todos los que estamos acá. Hombres que lideran sus casas con sus esposas. Usted se puede equivocar y su esposa puede tener la razón. Muchas veces pasa así. ¿Me está siguiendo? Usted tiene que saber que tiene que ser enseñable. Aquí hay muchos hermanos que están estudiando en seminarios y todo eso. Usted tiene que saber que muchas de las lecciones van a venir de personas que tal vez ni han leído la Biblia, ni un capítulo entero de la Biblia han leído nunca en su vida. Pero Dios las va a utilizar para darte una instrucción y para humillarte también.
El líder tiene que estar a la expectativa de que todo lo que está sucediendo a su alrededor es una forma de enseñanza, puede ser una forma de aprendizaje. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Pastor, y entonces nosotros tenemos que escuchar consejos de los impíos. Hermano, toda verdad pertenece a Dios. No importa si la dice Hitler, la verdad es verdad, aquí en la China. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Hay personas que cuando los confrontan en su pecado, pero vos estás haciendo lo mismo. Sí, tenés razón, estamos haciendo lo mismo, pero eso no quiere decir de que lo que estás haciendo no esté mal. Es verdad. Entonces, ojo, todos nosotros acá tenemos que tener el discernimiento para poder entender cuando las verdades son verdades que vienen de Dios. ¿Cómo sé yo que una verdad viene de Dios? Porque no contradice la Escritura. Si hay algo que contradice la Escritura, no, pero eso es cultural. Ahorita estaba peleando ahí con un tipo que tiene una iglesia reformada supuestamente, ¿no? Y dice, no, es que los escritos de Pablo no tienen el mismo valor que el de Jesús. Lo que Jesús dice es más importante que lo que dice Pablo. O sea que la Escritura se contradice. Es que la Escritura es cultural. No, Señor, la Escritura es la palabra de Dios y la palabra de Dios es atemporal. Es viva y eficaz para todos los tiempos. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Entonces, si usted viene y alguien le quiere enseñar algo, aprende, hermano. Usted no lo sabe todo. Hay gente que sabe más que usted en muchas áreas, en muchas cosas. Ahorita que estamos hablando con los hermanos de comunicaciones, no, hombre, hermano, hay unas mentes impresionantes para eso, para diseños y todo eso. Yo doy mi opinión, pero después me dicen, no, es que eso no funciona así porque el color no sé qué, no sé qué. Qué chivo, digo yo. Por eso están ellos ahí. Ellos están ahí porque tienen algo que aportar, han estudiado algo que yo no sé. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? El líder deja de crecer y daña a todo el pueblo cuando cree que él solo tiene la razón. El líder tiene que saber que su labor no es servir a todo el pueblo. El líder sabe, un buen líder sabe que si abre la puerta a las necesidades de todas las personas, nunca se va a terminar las necesidades. Siempre hay necesidades, siempre hay cosas que hacer, siempre, toda la vida hay cosas que hacer, cosas que emprender, siempre, toda la vida. Entonces la labor del líder es equipar, empoderar y delegar estas funciones a otras personas. Esa es la labor del líder. El líder tiene que saber de que tiene que cuidar el llamado que tiene en su familia. Todo líder que ha descuidado a su familia es un mal líder. Es un líder terrible. Es más, la Escritura dice que una de las características del líder es que gobierne bien su hogar. Y hay muchos líderes, pastores, que sus hijos no se congregan. Ese líder que tiene hijos que no se congregan, hijos, por lo menos hijos de dominio, que no se congregan, no deberían de estar liderando. Si no sabe, y eso lo dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, si no saben liderar su hogar, ¿cómo van a liderar al pueblo de Dios? No tiene sentido. Si no pudiste cuidar a tu esposa y tu esposa se fue con otro, ¿qué estabas haciendo? Te enfocaste mal. Una cosa es que yo sepa cuáles son mis capacidades y otra cosa es que yo entienda cuál es mi llamado. Son dos cosas muy distintas, hermano. En mis capacidades puedo hacer un montón de cosas. Una vez me caso, ya no. Y eso lo dice el apóstol Pablo. Quiere servir al Señor, usted quiere llegar a ser su mayor exponente, quiere poner todos sus dones en despliegue para servir al cuerpo de Cristo. No se case. Porque cuando usted no se casa, usted no tiene limitantes para servirle al Señor. Ahí usted puede crecer en todas las áreas, en todas las formas, en todos los doctorados y en todas las teologías que usted quiera. Puede pasar haciendo libros, ensayos y todo esto es lo que a pulirse en todo y a crecer en todos los dones. Pero una vez que usted se casa, no. Una vez que usted se casa, sus capacidades son dominadas por su llamado. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? El apóstol Pablo dice, yo quisiera que muchos fueran como yo, que no se casaran, para que puedan servir al Señor. Pero si ya se casaron, ahora tienen el corazón dividido.
porque no solamente tienen que agradar a su esposa, sino que también tienen que agradar al Señor. Entonces ya no se puede utilizar toda la fuerza y toda la energía para servir al Señor, sino que tienes que servir a tu esposa también. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? ¿Cuántos líderes conoce usted que sus esposas son las que menos creen? Y están ahí porque la iglesia les da de comer. Vamos, porque no me van a despedir, la gente va a empezar a hablar. Y ahí va la señora. Ni modo de sentarse, porque pues sí. Y no de ahí gana el marido, pues. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Y un buen líder sabe que hay que anteponer el carácter por encima de las capacidades. Todo esto está acá por cuestiones de tiempo, pero Moisés, a pesar de que tenía la gran responsabilidad de liderar a 2 millones de personas, recibe a su familia, a su esposa, a sus 2 hijos, y antes de escoger a nuevos líderes, entiende que es más importante el carácter que la capacidad. Por lo regular en las iglesias se ponen líderes porque son bien joviales, ¿se ha fijado? Medio va llegando uno y va saludando a todo el mundo. Líder de jóvenes, dicen la gente, ¿no? Este la hace bien para líder. ¿Ya? Le hago una pregunta, ¿verdad? Todos venimos de iglesias y no es que esta iglesia sea perfecta, todos cometemos errores, pero ¿cuáles eran las características por las cuales se escogían líderes en la iglesia donde usted venía? Que era amigo del pastor, ¿no? Porque llevaba pisto, uno de los que más ofrendaba, ¿no? Porque estaba ahí todo el tiempo en la iglesia, ¿no? No, es que este aquí pasa, pongámoslo a hacer, pongámoslo de líder. ¿Por qué los escogían? Y después nos damos cuenta que estos mismos líderes tratan mal a la gente, que estos líderes son inmorales, que esto porque no tuvimos un tiempo para escudriñarlos. Y fíjese lo que dice el versículo 21. Escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas. Fíjese que aquí no dice que tengan teología, que tengan doctorados, que tengan capacidades de predicación. Aquí no dice eso. Está hablando de un carácter, de lo que ellos realmente son. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Entonces, entendiendo esto, la responsabilidad de un buen líder son estas y poder delegar en personas capaces estas funciones, estas tareas. Ahora, la responsabilidad de aquellos que son elegidos al ministerio, ¿cuáles son? Primero, ser maduros. Ser maduros en cualidades morales y en cualidades espirituales. No podemos poner líderes con faltas morales en su vida. No se puede. Eso después es una bomba de tiempo. Líderes que no han forjado su carácter. ¿Cuál tiene que ser el carácter de estos líderes? Vaya conmigo a 1 Timoteo 3. ¿Me está siguiendo, iglesia, hasta ahorita? Es importante esto, porque estas son las personas en las que usted va a depositar su confianza para que lo lideren y lo guíen al Señor. Uy. 1 Timoteo, ¿lo tiene? Primero Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice: palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Lo primero es que tiene que aspirarlo, tiene que quererlo. Hermano, ¿qué le parecería a usted ser pastor asociado? A mí. Nunca me había visto así, pero ¿qué hay que hacer? No estás aspirando. Un aspirante es una persona que está anhelando y está ordenando su vida para poder cumplir con esta labor. ¿Me está siguiendo esto ahorita? Esa es una persona que aspira, una persona que anhela. Ahora fíjese, versículo 2, un obispo que es el supervisor o los que están por encima de la grey, dice, debe pues ser irreprochable. La palabra irreprochable es que nadie tiene nada que decir de este hermano.
Pastor, pero todos somos pecadores. Sí, ahora, ¿qué pasa con estos pecados? ¿Se arrepiente el hermano? Porque si el hermano se arrepiente, su pecado es perdonado y ya no es culpado, ya es irreprensible nuevamente. Hay un carácter íntegro. Marido de una sola mujer. Ahora Edwin me mandó un video de un pastor que están descalificando en una iglesia. Años predicó acerca de esto, casi de lo mismo que usted, aquí en El Salvador, casi lo mismo que usted está aprendiendo. Y el pastor se metió con una muchachita de 17 años y cuando cumplió 18 se casó con ella y el pastor tiene como 60. ¿Ya? Entonces lo descalificaron. Y por años dice que dijo, el día que yo caiga en un adulterio, quítenme de este púlpito. Y hoy que cayó en la fornicación, dice, aunque Dios me mate, no entrego el púlpito. No son hombres veraces, ¿ya? No son hombres que vienen al arrepentimiento. Cuando habla de que es marido de una sola mujer, es que un pastor no se le puede permitir fornicaciones, ni adulterios, ni inmoralidades sexuales, porque están adulterando en contra de su esposa. ¿Está haciendo esto ahorita? No lo podemos ver todos, pero es sobrio, prudente. Una persona sobria es una persona que actúa con razonamiento, una persona que tiene sabiduría, conducta decorosa. Cuando hablamos de conducta decorosa, es una conducta adornada, una conducta que adorna el mensaje. No, el hermano predica bonito, pero no, hombre, si vieras cuando habla con las demás personas, puchica, no, arrogante. Ese tipo es soberbio. Me duele porque Dios lo usa mucho. Quien lo usa es Satanás para engañarte, pero no Dios, porque Dios, antes de poner a una persona a cargo, tiene que transformar su vida, que eso es lo que está diciendo aquí. Dios no puede respaldar a alguien que su misma palabra descalifica. Pero mire cómo lo respalda Dios. Cuántos ministerios, cuántas cosas, pero en su vida es totalmente descalificado. De nada sirve que hagan muchos ministerios si en su integridad están descalificados por completo. La misma Biblia lo descalifica. No dado a la bebida, no pendenciero. Decímelo en la calle, pues. Así, me dijo a mí un estudiante de teología una vez, que le dije, hermano, lo que usted está creyendo es una herejía. Dígamelo en la calle a ver si es cuarto año de teología, pastor. Me ofreció, fíjate, hermano, en el seminario. Ya no hablemos de los adúlteros que estaban ahí, de los fornicarios y todo eso. Estudiando para pastores. Que gobierne bien, bueno, amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Y fíjese, versículo 7, este es importantísimo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia. ¿Y sabe lo que nos han enseñado a nosotros? No, hombre, son detractores. Están hablando del pastor y pobrecito el pastor. ¿Qué le importa? Métanse en su vida. Pero lo que están diciendo el hombre es cierto. Pues sí, pero con eso lo que hacen es no avanzar en el evangelio. No, hermano, te están diciendo que hay una falla, que hay un error. La gente allá afuera no cree en tu pastor por la forma en la que vive. Tú estás engañado, pero la gente allá afuera no se engaña. No puede ser el pastor de la iglesia, no puede. Tiene que tener no solo buen testimonio de aquí, sino de los de afuera también. Lo que pasó con Carlos Rivas hace un par de años. Adulterio irresponsable, ¿cómo que llaman? Infidelidad responsable. Hermano, que usted tenga que acuñar un concepto para cubrir su pecado y que la congregación diga, pobrecito mi pastor. Hermano, esa congregación está directo para el infierno. Son ciegos, guías de ciegos. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Entonces,
Antes de que todas estas cosas pasen, los líderes tienen que ser temerosos de Dios, tienen que ser confiables, se les tiene que poder confiar algo, que usted les pueda confiar una verdad, que usted les pueda confiar su vida, que usted sepa que cuando ellos le van a decir algo, estas personas son amantes de la verdad y por lo tanto no van a querer engañarlo a usted por su beneficio. Nunca buscan su beneficio, buscan la verdad por encima del beneficio. Esa es la responsabilidad de los líderes también. Usted me podrá preguntar, pastor, ¿y qué estamos haciendo acá en la iglesia? Vamos en camino a eso. Vamos en camino, tenemos obstáculos, ha costado un poco, pero ahí vamos. Entendemos qué es lo que tenemos que hacer. Entendemos que hay una responsabilidad. Hoy por las cuestiones de mi hijo y del embarazo de mi esposa se nos ha dificultado un poco. Pero cada lunes nos reunimos con los líderes, con los prospectos ancianos para prepararlos, para enseñarles algunas cosas, ver cuáles son las fallas morales, tratar de irlos alineando para que cuando ya sean líderes oficiales de la iglesia, ya vayan un poco más instruidos, más pulidos, entendiendo qué es lo que hay que hacer en medio de todo esto. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Ore por estos hermanos. Queremos agregar más personas porque la iglesia está creciendo. La iglesia está creciendo y solos no podemos. Solos no podemos y tenemos que entender que tenemos limitantes. ¿Ya? Ahora, ore no solamente por su servidor, ore por los que se están preparando también. Es importante porque estamos invirtiendo tiempo, estamos invirtiendo esfuerzo en ellos que se están preparando. Es muy doloroso saber que a medida que se van preparando hay que ir sacando algunos porque, o unos que se van quedando en el camino porque no cumplieron el estándar moral. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Y es difícil porque son amigos, son hermanos. Pero hay que orar por ellos, no solo cargarlos y criticarlos, hay que orar por ellos. Son los que van a liderar al pueblo del Señor. Y por último, número 3, la responsabilidad del pueblo. Usted también tiene una responsabilidad en todo esto. Primero, entender que el liderazgo es representativo. Las personas, cuando hablamos de que es representativo, regrese conmigo al Éxodo, por favor. Solo como dato interesante, lo mismo que pasa acá en el Éxodo, pasa en Hechos. Al principio de la iglesia, se da el mismo problema. El pueblo ha crecido en gran manera, ¿ya? Y las personas estaban descuidando lo que era realmente importante, los apóstoles, y deciden escoger hombres, deciden escoger estas personas para que se hagan cargo de otras actividades. Entonces, fíjese qué interesante. Versículo 21 dice: además escogerás de entre todo el pueblo. Esa gente no es ajena, ¿ya? A veces me han preguntado a mí, ¿y qué pasaría si Miguel Núñez o Sugel Michelén vienen aquí a la iglesia? Bueno, que se bauticen. No lo vamos a hacer que se bauticen porque ya sabemos que sean parte de la iglesia, que la iglesia los quiera, los abrace y luego que empiecen a predicar, hermano, que sean los pastores. ¿Ya? Pero no podemos traer un pastor de por allá y decirle, este es el nuevo pastor de ustedes, ¿ves? No, tiene que salir de nosotros. Tiene que salir de acá. No estamos escogiendo gente de otro lado, estamos escogiendo gente de acá. Las personas que nos están ayudando en el liderazgo son personas que estuvieron con nosotros desde el principio y siguen con nosotros y de ahí las vamos sacando. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Entonces es un liderazgo representativo, quiere decir de que es de acá. Segundo, este liderazgo debe de ser confirmado por ustedes. Tiene que ser confirmado por ustedes. Yo no puedo obligarles a que se sometan a un líder. No puedo. No funciona así la escritura. No funciona así el gobierno en la iglesia. Usted me dice, no, es que pastor, es que mire, es que la verdad es que ese hermano que usted ha puesto de líder, no la hace. ¿Y por qué no la hace? No, con 3 mujeres lo vimos a él chupando cerveza. Para mí no está confirmado, entonces dígalo. Dígalo.
Expóngalo, es parte. ¿Por qué? Porque el liderazgo tiene que ser confirmado por ustedes. No, mire, pastor, ese hermano, linda gente, buenísima. Pero mire, después cada vez que se pone detrás del púlpito, yo no le entiendo nada. No es que lo vamos a descalificar, pero ya sabemos de que el hermano no puede predicar. Entonces puede cuidar personas, pero no predicar. Pero tiene que ser confirmado por usted. Tiene que ser aprobado por usted. No soy yo al final quien los aprueba. Eso son ustedes también. Ahora, ojo, eso quiere decir que es confirmado, pero no es democrático. ¿Qué quiere decir que no es democrático? Aquí no se somete a votación. ¿Ya? Nosotros podemos presentarle unos líderes. Miren, nosotros, hermanos, creemos que estos son los líderes que Dios ha levantado para este pueblo. ¿Ya? ¿Tiene algo usted que decir? ¿Ya? ¿Tiene algo? Mire, el pastor le cae mal por el pastor porque tiene rencillas con aquel. Pero todos, unámonos todos. Venga, unámonos todos y entre todos vamos a decir que este es el pastor que queremos. No funciona así. La primera vez que eso sucedió, el pueblo de Israel la regó por completo. Dijeron, no queremos que Dios nos gobierne, queremos un rey como todos los demás. Cuando el pueblo escogió quien quería que lo gobernara, el pueblo se perdió. Porque esto no es democracia. Oramos para que el Señor nos muestre si estos son los líderes que Dios quiere en su pueblo. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Esa es parte de su responsabilidad, hermano. Esa es parte de su responsabilidad, saber que usted tiene que confirmar, no, el hermano, yo siento que es bueno en esto, el hermano, no, hombre, hay que ayudarlo en esto, el hermano es aquí, el hermano, no, bárbaro, qué bueno, qué chivo. Y al mismo tiempo tiene que ser reconocido. Y esta es la parte más difícil, póngame atención con esto. Cuando hablamos de un liderazgo reconocido, es que usted entiende que hay otros líderes que le pueden servir a usted, no solo el pastor. Pueden haber 40 líderes acá, pero si usted sigue con la mentalidad de, no, es que yo solo con el pastor, no va a funcionar. Esto no va a funcionar. Entonces, hable, ahí están atrás todos los líderes, mire. Hable con ellos, acérquesele, dígales, mire, hermano, yo siento que en esto a usted le hace falta un poquito. Dígale, porque ya invertimos tiempo en ellos y perderlos a estas alturas es complicado. Hermano, mire, yo creo que usted es muy creído, usted no saluda a nadie, usted solo viene y se va. Dígaselo, porque ellos son los que lo van a liderar a usted. El día de mañana, cuando usted venga con problemas menores, usted me va a decir, pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, fíjese, pastor, que mire, el vecino de la casa, sí, mire, qué complicado. Hermano, venga, entiéndase con él. El pastor no me quiere. No, es que dice la Escritura que nosotros tenemos que estar encargados en la predicación y la enseñanza del pueblo, mientras los demás líderes juzgan los asuntos menores. Pero usted tiene que quererlo también. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Porque si no nos hacemos como el seguro social aquí. ¿Ya? Pedimos una cita con el pastor. Es que el pastor nunca tiene tiempo. Puede ser que sea cierto, y los demás hermanos, pues. Esa es parte del pueblo. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Entonces, de lo contrario, lo que va a suceder es que una de dos, o su servidor termina totalmente reventado, ¿ya?, dando un mal servicio cuando lo doy, y por otro lado, usted inconforme. ¿Por qué inconforme? Porque pidió una cita con el pastor y el pastor se tardó 3 meses en atenderlo. ¿Y hoy ya para qué? Si hoy ya hasta me divorcié. Pues sí, pero había otra gente. Había otra gente que te podía ayudar. ¿Y hoy ya para qué? Si yo lo que quería era para ver si no perdía la casa, pero hoy ya ni modo. Ni lo cuidan a uno aquí. Hay un montón de gente más, no solo yo. ¿Está haciendo lo que estamos hablando? Eso es lo que dice la Biblia, léalo conmigo. Dice, versículo 22, que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo. Entonces, si estas son las personas que van a estar liderándolo a usted, ore por ellos, afírmeles, confíe en ellos.
Yo no soy el gran erudito, la gran perfección. No, hombre, hermano, si viera a puras penas que estamos aquí, por pura gracia de Dios. Si supieran cuánta gente nos hemos paseado. Y usted poniendo la esperanza en mí. No, hombre, hermano. Tal vez no es aquí, es por otro lado que el Señor lo quiere llevar. Y fíjese, que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo y que traigan a ti todo pleito grave. Pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Pastor, ¿y quién dice que si es grave o no es grave? Los líderes, no usted. Porque usted, el problema que tiene con el vecino es grave. Él está cayendo la vida, hermano, por ese problema que tiene. Entonces usted quiere hablar con el... No, hermano, relájese. Hable con uno de los líderes. Tal vez el líder le va a decir, mira, hermano, esto se me sale de mis capacidades. Vamos a ver qué dicen los demás pastores. ¿Ya? No es usted el que decide si es grave, es el líder el que decide si es grave. Pastor, ¿qué estamos haciendo para todo esto? Fíjese, sábados, todos los sábados de 2 a 6 de la tarde estamos dedicando un tiempo para instruir personas para que hagan este rol. Nos hemos visto en la necesidad de que todos ustedes sean pastoreados, y no solamente por mí, sino por otras personas. Entonces, gracias al Señor, tenemos 40, 35 personas los días sábados que se están capacitando para poder hacer la misma labor que su servidor haría en un nivel inicial, por decirlo así. ¿Cuánto va a tardar? 1 año. O sea, pastor, que después de que ya terminemos este curso, ya vamos a poder aconsejar a todo el mundo. No, entonces después de eso vamos a ver si tenés el carácter moral, si tenés la dependencia espiritual de parte de Dios. Y luego lo vamos a presentar aquí, hermanos. Estos son los consejeros. Ellos son los que nosotros creemos que le pueden ayudar a usted. Porque lo que hemos preparado son estos, y estos son los que le estamos enseñando a usted que lo pueden cuidar. No, pero ninguno de esos me cae bien. Este ya es problema de corazón. No tengo confianza en ninguno de ellos. Maldito que confíe en el hombre. ¿Quiere que siga? A todas las excusas que usted pone. La iglesia está creciendo para la gloria del Señor. Y quiero que sepa que yo acá no soy el más importante. Es hacer las cosas conforme al Señor. Pero para eso necesitamos que usted ayude. Necesitamos la responsabilidad de su servidor, la responsabilidad de los demás líderes y la responsabilidad de ustedes de querer llevar esto a una buena organización, porque solo cuando hay una buena organización podemos resultar en una buena adoración. De lo contrario, usted va a venir acá y va a tener algo de qué quejarse, y como no nos organizamos, entonces usted se queja y ya no adora. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? ¿Está siguiendo, iglesia? Y termino con esto. Esto es importantísimo porque Hebreos 13, vaya conmigo, Hebreos 13, lo dejo con ese texto. Hebreos 13, 17. ¿Lo tiene ya? ¿Lo tiene ya? Dice la palabra: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Qué quiere decir obedecer y sujetaos? Lo que usted entiende por obedecer y sujetaos. No voy a hacer exégesis ahorita de esta palabra. Obedecer y estar sujetos. Obedecer y estar sujetos. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. Permitidles, esa es labor de ustedes, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose. Si los pastores se quejan es por culpa suya. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería bueno para ustedes. Ayuden a sus pastores a que los pastoreen correctamente. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Bendice, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más nos confrontas, nos enseñas, nos instruyes.
a ver las cosas que tenemos que hacer mal y las cosas que estamos haciendo bien. Las que estamos haciendo mal, ayúdanos a cambiarlas. Las cosas que estamos haciendo bien, ayúdanos a reforzarlas. Oro, Señor, en esta mañana por los líderes de la iglesia, por los prospectos a líderes, por aquellos que estamos pensando, Señor, en llamar a una preparación ministerial, para que se hagan cargo junto con los que tú ya estás levantando a cuidar la grey del Señor. Recuérdanos y límpianos de todas esas malas estructuras de las que venimos, de esos liderazgos tóxicos, esos liderazgos enfermos, de esas congregaciones idólatras de sus líderes. Ayúdanos a descentralizar el poder, pero a descentralizarlo en hombres que sean temerosos de ti, en hombres capaces, en hombres que amen la verdad, pero que también amen a la gente, en hombres, Señor, que estén dispuestos a pagar el precio de poderte servir a ti sin sacrificar a sus familias, en hombres que puedan organizarse, Señor, de manera que tu pueblo pueda ser correctamente cuidado. Oro por esta congregación, para que quites de nuestro corazón la idolatría de los pastores. Son personas que por misericordia y por gracia han sido llamadas a cumplir una labor. No son perfectos, no somos totalmente santos, somos pecadores y fallamos, pero dales el carácter, Señor, para que se puedan arrepentir cuando han pecado. Dales el discernimiento para que puedan huir de aquellos pecados que les descalificarían del ministerio. Dales amor por ti, dales amor por tu grey. Dales una vida limpia, pura, sin mancha, para que puedan ser ejemplos y liderar, no sometiendo a la gente, sino con humildad y con el ejemplo que tú nos has dado. Ponemos en tus manos esta iglesia, Señor, porque reconocemos la cantidad de errores que hemos cometido. Pero a medida vamos aprendiendo de tu palabra, que esta palabra no caiga en sacos rotos, sino que nos instruya y nos transforme para hacer luz en medio de la oscuridad. A ti el honor y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.